Hola, buenos días. Aquí estamos, nos encontramos en el primer episodio de Karate O'Clock, de esta iniciativa de video podcast a través de YouTube. Estamos manejando dos redes sociales, estamos también en Instagram y YouTube. Y bueno, en Instagram hemos estado un poco introduciendo lo que es el karate. Yo soy Andrea Armada, yo practico karate, soy selección nacional y bueno, pues el karate es mi estilo de vida y por eso decidí abrir estas dos redes sociales para explicar un poco del karate y de un poco el detrás de cámara también, ¿no? El detrás de lo que es la competencia y de lo que se ve de primera vista. Hoy, en este primer episodio, tenemos a una persona muy especial. Él es la persona que me inició en este camino del karate. Es mi sensei. Yo estoy practicando karate con él desde que tengo 6 años, así que qué mejor persona para iniciar este proyecto que él. Más allá de hablar de lo que es el karate y de lo que hemos estado introduciendo en el Instagram, vamos a ir un poco más allá hacia la relación que hay entre el karate también competitivo, el karate tradicional y bueno, y también averiguar un poco de lo que es su vida karateca. Así que bienvenido, Sensei. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por ser el invitado del episodio piloto de Karate O'Clock. Bueno, gracias por darme ese honor de ser el primer entrevistado en tu programa. Aquí estoy. Gracias a ti. Bueno, vamos a empezar un poco. A ver, explico quién es el sensei. Evidentemente yo lo conozco un poquito, pero bueno, para que ustedes sepan quién es. Él es cinturón negro, evidentemente, pero es quinto dan. Estuvimos hablando en uno de los posts que la cinta negra tiene varios niveles. Él es quinto dan de la JK, de la Japan Karate Association. Es árbitro mundial de categoría A, tanto en kata y kumite. También estuvimos explicando un poco lo que es la diferencia entre el kata, el kihon y el kumite, y él arbitra a nivel mundial a través de la Federación Mundial de Karate. Además, ha sido también entrenador de varios atletas de la selección nacional, y por supuesto es mi sensei. Entonces, vamos a empezar un poco desde el inicio de su carrera como karateca. Y de qué fue lo que lo introdujo a este arte marcial, que bueno, evidentemente lleva muchísimos años practicando y debe haber algo que hizo que se quedara. Entonces, ¿cómo comenzaste a practicar karate? ¿Y cuál ha sido ese elemento que te ha hecho seguir practicándolo hasta el día de hoy? A ver, yo comencé a hacer karate cuando tenía 11 años. Y tal vez fui inculcado un poco por mi hermano, un hermano mayor que tengo, que ya él hacía karate. Yo tenía 5 años y él ya estaba haciendo karate y yo iba a las competiciones a verlo, y más o menos cuando tuve la edad de 10, 11 años, pues decidí a empezar a practicar siguiendo tal vez sus pasos, ¿no? Pero luego, pues obviamente me fue gustando y yo creo que una de las cosas que me enganchó es pues esa disciplina que hay, uno cuando entra al karate piensa que va a aprender a pelear y resulta que uno aprende a no pelear. Es el gran contraste cuando comienzas a hacer karate y eso me gustó. Pues la cultura japonesa me llamaba la atención y bueno, eso fue lo que me dejó seguir haciendo karate por tantos años, ¿no? Desde esa edad. Claro, y es lo que también te hizo pasar también a tener esa decisión de practicar e inculcarlo a otras personas, evidentemente, ¿no? Claro, claro, con el pasar de los años, cuando uno comienza a hacer karate o comienza a hacer cualquier otra actividad, no piensa que ese va a ser su futuro, y vas practicando poco a poco y te vas metiendo cada vez más en la actividad y momento que ya empiezas a tener mayores responsabilidades en el dojo, en el gimnasio donde entrenas y
y las vas adquiriendo y te vas enganchando más y entonces ayudas a los más pequeños, te vas teniendo esas responsabilidades y bueno, fíjate, terminé dedicándome a la enseñanza del karate pese a tener mi carrera, mis estudios universitarios apartes que nunca decidí, o sea, estudié, yo soy químico, pero nunca ejercí, me dediqué a la enseñanza del karate y a la práctica. Claro, y en ese sentido, mientras fuiste profesor, sensei de karate y fuiste alumno, también, como dices, estudiaste en la universidad y fuiste parte de la selección de la universidad como competidor. ¿Cómo fue esa trayectoria de competidor entre que también estudiabas en la universidad y bueno, luego te dedicaste a la enseñanza? Sí, correcto. Una vez que me salí de bachiller, entré a la universidad y por supuesto seguí mi práctica de karate. Integré el equipo de la universidad y bueno, lo fui llevando en paralelo. Mucha gente dice que es difícil, que no se puede estudiar y hacer una actividad deportiva a la vez, y eso es falso, ¿no? Eso sí, tú te organizas y esa misma disciplina que te da el karate pues te hace que busques el tiempo y te ordenes para que puedas compaginar las dos cosas, ¿no? Y bueno, terminé mi carrera y ya desde cuando comencé en la universidad ya yo estaba dando clases. Desde joven, ya desde antes de ser cinturón negro, tú empiezas a ayudar, como todo, eso a ti también te pasó. Uh-huh. Empiezas a ayudar a los más pequeños y a tener esa responsabilidad y bueno, uno se va quedando y aprendiendo con el tiempo de eso. ¿Y hay algún evento en particular en el que estuviste representando a la Universidad Central de Venezuela, que es una de las casas de estudio, bueno, una de las más importantes que hay? ¿Hay algún evento en particular que recuerdes y que sea una anécdota y quisieras compartir? Bueno, hubo varias competiciones. Todos los años siempre había un campeonato universitario. Y que tienen un sentimiento diferente, ¿no? A pesar, no representas a tu país, pero a pesar de que representas una universidad, la quieres mucho, ¿no? Y digamos que tuve la oportunidad de ir a un evento internacional a representar a la universidad. Fuimos un grupo de 3 atletas de la universidad a representar, y bueno, una experiencia muy bonita, ¿no? Representar a tu universidad en otro país. Claro. Sí, así. Sí. Y bueno, estamos hablando un poco de esa disciplina que se necesita para organizarse, no solamente con los estudios, sino con la vida. Y eso es una de las cosas que el karate enseña, pero más allá de eso, también el karate tiene muchísimos valores por los cuales también hemos estado hablando en la cuenta de Instagram de Karate O'Clock. Esa influencia de la filosofía japonesa que nos inculca en el karate. ¿Cómo crees que esa influencia puede ayudar a niños, a jóvenes, adultos? Porque el karate al final es un deporte, un arte marcial que puede practicar cualquiera. Entonces, esa influencia de la filosofía, ¿cómo crees que pueda influenciar y pueda ayudar a todas estas personas que quieran practicar karate? Bueno, yo creo que hoy en día, a nivel mundial, las personas, sobre todo la gente más joven, está perdiendo los valores. Y si hay algo que la cultura japonesa enseña son esos valores, unos valores como el respeto, la disciplina, están muy en ellos, y eso se transmite en el karate. Y eso es lo que el karate transmite. Entonces, esa enseñanza de fidelidad, de respeto, de puntualidad, de cumplir, de ser una buena persona, un buen ciudadano, lo inculca el karate, y creo que ese es el gran aporte que le puede dar a la sociedad este arte marcial. Claro, sobre todo en estos momentos que también mucha gente no sabe cómo quizás
drenar o contener toda esa energía y toda esa situación difícil que estamos pasando. Personalmente yo creo, por experiencia, y que el karate es uno de los artes marciales que te ayuda no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental, espiritual, a poder sobrepasar todos estos momentos de dificultad que no solamente estamos viviendo personalmente o dentro del deporte, sino que es algo a nivel mundial y es algo que no podemos controlar. Entonces, quizás aprender algo nuevo, en este caso puede ser el karate o un arte marcial que te inculque, aparte de la parte física, una filosofía y un significado por detrás, yo creo que puede ser positivo. Y en ese sentido también podemos quizás hacer dos tipos de diferenciación, porque a ver, está el karate tradicional, el karate que estamos hablando que te inculca todos esos valores, pero actualmente también estamos hablando también del karate competitivo. ¿Sí? El karate competitivo, que evidentemente también trae consigo toda esta filosofía del karate, pero ya se está llevando a un punto de vista olímpico, que como este año, bueno, pues ya para el año que viene entra a todos los Juegos Olímpicos. Entonces quizás se han creado dos líneas, ¿no? Y hay muchas personas que han dividido su pensamiento entre que existe el karate competitivo y el karate tradicional. ¿Cómo consideras tú que está esa diferencia? Particularmente yo creo que incluso se deben complementar, pero hay personas que están totalmente contra de que el karate se haga un deporte olímpico, porque puede perder un poco sus raíces, así como también hay personas que llevan el karate competitivo a sus extremos y pierden la tradicionalidad. Entonces, ¿qué opiniones tienes tú acerca de esto? Bueno, sí, se puede ver que de repente hay un contraste, pero cuando tú ves, al final todo el mundo le gusta lo tradicional. Aquellos que hacen su karate deportivo, a la vez le gusta dicen, no, yo el respeto y la disciplina y todo eso lo dicen, ¿no? Pero a veces las competiciones no lo cumplen, pero les gusta, ¿no? Entonces yo creo que es falta de inculcarlo un poco más de sus instructores. Está bien la parte deportiva, pero a todo el mundo le gusta esos fundamentos del karate. Y yo creo que es eso, ¿no? Que falta un poco. Y el que es tradicional, sí, hacemos karate tradicional, hay dos reglamentos de karate, uno muy deportivo y uno más tradicional, pero al final también son competiciones. Y hay competiciones en el arte tradicional, con un reglamento mucho más, menos abierto, pero es deportivo. Entonces, todos hacemos de alguna manera deporte, porque el que hace karate tradicional también hay competiciones, entonces también es deportivo. Lo que pasa que se mantiene mucho más el respeto. Y entonces pienso que es fundamental por parte de los instructores en sus escuelas mantener esos principios que a todo el mundo le gusta. Claro. Y así se pudiera llevar. Claro, y más allá de que a alguien le guste o no le guste, es algo esencial, y al final son cosas que incluso pueden hacer a un competidor mejor, porque dentro de esos propios principios es que el competidor y la persona que está detrás del competidor crecen. Y particularmente yo creo que esa de una se alimenta de la otra. El karate competitivo se tiene que alimentar del karate tradicional y de esos valores, y que no queden en solo palabras como dice, sino que también se apliquen dentro del tatami de competencia. Entonces, en eso me parece muy importante, y bueno, por eso también quise ver ese punto de vista. Bueno, ya que estamos hablando un poco del karate competitivo, comentaba al principio que eres árbitro mundial de la WKF, de los que hacen el karate competitivo. Entonces, a ver si puedes explicar un poco cómo ha sido tu desempeño en el karate como árbitro mundial. Sabemos que eres uno de los 5 árbitros venezolanos que cuenta con todas las licencias y que ha tenido experiencia en los más grandes eventos panamericanos, mundiales y ligas Premier. Entonces, ¿cómo ha sido este camino para ti? A ver, cuando yo comencé a hacer
el arbitraje. Digamos que fue un momento en que yo terminé de competir y quería de alguna manera estar dentro del tatami todavía, dentro del área de competencia. Y una de las maneras era estando en el arbitraje, estando dentro del arbitraje. Y cuando arbitro, tú te sientes, o yo me siento como si estuviera todavía en cancha, ¿no? Esa fue una de las motivaciones por la que yo quise seguir la carrera, o comencé a hacer la carrera de árbitro. Me ha dado muchas experiencias, bueno, el karate en sí, de viajar y conocer muchos países, muchas personas, tener amigos en cualquier parte del mundo, literalmente cualquier parte del mundo, y ha sido una experiencia fantabulosa, ¿no? Lástima que el arbitraje no es económicamente lo que todo el mundo puede creer, que un árbitro mundial, si tú lo comparas con un árbitro mundial de cualquier otra disciplina profesional, o sea, ellos viven de eso, con el arbitraje no, entonces todo eso le crea un cierto matiz más interesante, porque uno lo hace porque le gusta y no porque puede ganar dinero. Entonces hay más pasión todavía cuando uno hace cualquier cosa por ir a un mundial para arbitrar y resulta que te tienes que pagar todo para ir a arbitrar. Dice, bueno, los amigos que no hacen karate, y ya va, ¿y tú pagas para ir a arbitrar? Sí, pero bueno, es una locura. Bueno, verlo como si fuera un hobby, como el que hace montañismo y se tiene que ir al Himalaya a subir la montaña, bueno, y él tiene que pagar para ir a subir a esa montaña. Bueno, más o menos algo así es el arbitraje, ¿no? Entonces, es una experiencia muy bonita porque te crea amistades por todos lados. Es una etapa después de la competición. Cuando tú terminas tu etapa de competidor, bueno, sigues vinculado con el mundo exterior de esa manera. Claro, y digamos, y en mi caso, por ejemplo, yo pienso que yo creo que no me dedicaría al arbitraje, pero sí me dedicaría a ser entrenadora. Entonces, pero en tu caso, tú eres árbitro y entrenador. ¿Cómo es ese contraste del hecho de, por un lado, dedicarte a mejorar personas y a que vayan, por decirlo así, en contra de los árbitros, y luego ya estar tú arbitrando a esas personas? Pues, a ver, yo creo que es más bien es una ventaja ser árbitro, o sea, ser entrenador árbitro, porque el entrenador que es árbitro conoce muy bien el reglamento y sabe muy bien cómo piensa un árbitro. Entonces, tanto en kata como en combate, tú puedes darle herramientas a tus estudiantes o a tus alumnos de cómo estar en una competición, cómo manejarse en una competición, y yo creo que es una gran ventaja. El entrenador que no es árbitro de repente desconoce mucho el reglamento, desconoce muchos procederes de qué hay que hacer y falla, a veces puede fallar. No es que estoy diciendo que fallan, pero pueden fallar porque no están 100% preparados como un árbitro que tiene que conocer al 100% el reglamento. El entrenador también, pero ocurre que no es así a veces. Entonces es una gran ventaja. La desventaja es que, por ejemplo, cuando tú estás compitiendo, yo tengo que estar sentado en un área y a veces no te puedo ni ver. No puedo, tú estás compitiendo en un área y estoy en el otro extremo del área y no te puedo no arbitrar, porque obviamente no te puedo arbitrar, por supuesto. Pero no he podido ni verte. Tú sabes que a veces ni hemos podido, no podemos ni hablarnos, porque bueno, porque ¿cómo vas a estar hablando tú con un árbitro? No se ve. En el karate no se ve bien. En otras disciplinas, el jugador de fútbol habla con el árbitro y le dice y habla, pero en el karate, no me preguntes por qué, han tratado de mantener ese distanciamiento entre el competidor y el árbitro. Tú ves en disciplinas en baloncesto, el jugador habla con el referee, con el árbitro, y así en muchas disciplinas. Pues en karate no. Entonces, esa tal vez es una desventaja, ¿no? Que no podemos tener una comunicación directa. Sin embargo, tú sabes muy bien que nos las arreglamos para que haya esa comunicación de alguna manera, y
y solventar esa desventaja que puede haber. Claro, de una manera legal, porque yo creo que a lo largo de los años hemos desarrollado una especie de comunicación entre nosotros que ha permitido que hasta con simples gestos nosotros nos logremos comunicar y logremos incluso cambiar estrategias. Y para mí eso ha sido salvador en muchísimos eventos, que con simples gestos nos comunicamos, y eso es una de las cosas que para mí el karate también me ha traído esa capacidad también de cambiar momentos por simples elementos externos y situaciones en las que haya que hacerlo. Entonces, bueno, es muy interesante en ese sentido, y ya que estamos hablando de adaptarnos y tener que cambiarnos a cambiar nuestro pensamiento y nuestra situación con muchísimos elementos externos que ocurren, vamos a hablar un poco de todo lo que ha pasado este año, porque evidentemente, tanto desde el punto de vista como árbitro y como entrenador, este año 2020 han habido muchísimos cambios. Y yo particularmente me da curiosidad, y yo creo que a las personas que nos escuchan también, siempre se piensa en el competidor. ¿Qué pasa con el competidor este año que ya no han habido más competencias? Ahora, en el punto de vista del arbitraje, ¿cómo ha afectado el hecho de que se hayan cancelado todas las competencias de este año y bueno, se tenga previsto ya para el año que viene, pero todavía sin saber exactamente qué va a ocurrir? Bueno, como igual que los atletas, el árbitro también necesita su práctica, ¿no? Practicar. Y digamos que de alguna manera uno ha buscado mantenerse al día, pues leyendo el reglamento, hemos hecho reuniones entre árbitros para repasar o discutir reglamento, pero siempre hace falta, por supuesto, ir al área y esa adrenalina que da la competición, la siente el atleta, la siente el árbitro. Siempre hace falta eso. Pero bueno, uno tiene que saber ir adaptándose a las circunstancias, ¿verdad? Y aprender de ellas. Entonces, yo creo que es un reto para todos, ha sido un reto para tanto los atletas como los entrenadores y los árbitros, esta situación, y aprender a llevarla. Sin embargo, nada, esperemos que ya el próximo año, ya falta menos, se pueda retomar las competiciones. Claro, sí, bueno. Bueno, hemos terminado esta sección para conocer un poquito más de la vida del sensei, de lo que lo hizo a aprender a hacer karate, porque sigue sobre todo impartiendo no solo la parte técnica, la parte física de lo que es el arte marcial como tal, sino un poquito más allá, la filosofía y todos esos valores que van implícitos en el karate. Vamos a pasar ahora a una pequeña sección de preguntas y respuestas rápidas. Yo tengo aquí escritas unas 4 o 5 preguntas en las que el sensei tiene que responder rápido, con una frase y sin pensarlo mucho. Entonces vamos a ver qué tal. La primera pregunta sería, ¿recuerdas alguna enseñanza que te haya marcado de algún sensei que hayas conocido? Sí, el sensei Okazaki, una vez en Venezuela, en ese momento tendría 65 años, y entonces él explicaba que el trabajo de distancia de los puños y de las piernas, entonces bueno, a distancia corta también se puede patear, y con distancia de un brazo él con 60, y en ese momento tendría 65 años, monta una patada a la cara a la persona, y yo dije, wow, si ese señor a esa edad lo puede hacer, es un ejemplo para todos, ¿no? Entonces es un recuerdo muy grato. Claro, y además que ahí demuestra la capacidad que tiene el karate
como para poder mantener la condición física de las personas. O sea, es un arte marcial y un deporte muy completo. Ahora, técnica o kata que más te guste. Técnica de combate, pues Mawashi Geri, patada circular. Es muy bueno. Y de kata, yo creo que Goju Shihosho, uno de los kata que tú compites. Y ese kata, recuerdo que me has comentado que fue tu kata de competencia favorito por mucho tiempo, ¿no? Sí, uno de los kata de competencia más usado desde muchos años. Y bueno, todavía sigue hoy en día usándose mucho en el karate de hoy, de las competiciones de hoy. Vale. ¿Qué prefieres a la hora de arbitrar, kata o kumite? Son dos cosas diferentes, como que me preguntes qué prefieres, salado o dulce, no sé, no, son dos cosas diferentes y me gustan las dos. Yo creo que una complementa a la otra. No sabría diferenciarlo. Okay. Hay emociones diferentes, son emociones diferentes. Combates, obviamente, estás más exaltado, te mueves, pero en kata tienes que tener una atención, una concentración que no puedes distraerte, porque tienes que ver el más mínimo detalle de la ejecución. En cambio, en combate tú de repente puedes quitar la mirada 1 segundo, 2 segundos del combate, porque no pasa nada, están a distancia que sabes que no va a pasar nada y tu atención puede bajar en ciertos puntos, ¿sí? Uh-huh. En kata tú no, en kata tienes que estar 2, 3 minutos, pero no puedes ni distraerte ni 1 segundo. Entonces son cosas diferentes. No te lo sabría responder. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta o más te llama la atención de la cultura japonesa? Su disciplina, su respeto, su forma de vivir, lo mecánico que son, parecen unas máquinas. O sea, ellos tienen un ritmo de vida impresionante, acelerado, pero muy disciplinado. Eso me llama la atención. Por eso han llegado a donde están. Por claro. Eso, siendo un país tan pequeño, han llegado a donde están. Es así. Y por último, ¿cuál es el evento deportivo o un evento deportivo que más te haya marcado como árbitro? Como árbitro. Uh-huh. Pueden haber dos. A ver, obviamente mi primer mundial, la asistencia al primer mundial, que fue casualmente en París, y era una presentación, y era muy importante porque fue en el 2012 y fue, digamos, la presentación a la prensa, al Comité Olímpico Internacional de lo que era el karate. Era una presentación, el karate no era olímpico y ellos se quería presentar para que entrara en Río en el 2016. Y en el 2012 había una presentación para el Comité Olímpico y toda la prensa. Ese campeonato mundial sirvió para eso. Entonces, como lo trabajaron, todo el escenario, lo hicieron en un estadio grandísimo, y de paso fue mi primer campeonato mundial, y todo el mundo coincide que ese fue el campeonato mundial. O sea, el día de las finales no me acuerdo si son 30, 35 mil personas en las finales. Sí, full, lleno. Bueno, todos los videos que se ven por ahí de promociones son el campeonato mundial de París. Entonces, yo creo que ese. Y bueno, la primera vez que yo... y el otro campeonato que también me marcó fue el Mundial de Indonesia, en donde tú estuviste y estuviste disputando una final de bronce, de medalla de bronce, y yo estaba también arbitrando y sentía, no estaba en tu área, pero
tenía unos sentimientos, me trae muy gratos recuerdos, además por todo, ¿no? Por tu actuación y por donde fue, en Indonesia, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos mundiales han sido que me han marcado y que me han dejado gratos recuerdos. Qué bueno, a mí también, yo recuerdo cuando fue el Mundial de París, que yo todavía era muy pequeña y veía todos esos eventos muy lejanos, pero como algo, una meta así que jamás quizás pensaba que iba a lograr llegar ahí. Entonces, seguimos trabajando por estar en un mundial, por participar en un mundial adulto, y va a ser este año mi momento para participar, pero bueno, esperemos que para el año que viene. Y evidentemente el mundial juvenil de Indonesia, que en mi caso que pude llegar ahí, la verdad que para mí fue súper impresionante porque logré alcanzar. ¿Era tu primer mundial? Era mi primer mundial, sí. Era mi primer mundial y además estuve muy cerca de alcanzar la medalla de bronce. Entonces, sí, fue 3-2 la decisión. La decisión fue 3-2. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final del programa. Ha sido, desde mi punto de vista, un programa muy, muy grato, y además que hasta he escuchado cosas que no las había escuchado con toda mi vida de conocer al sensei, así que me ha gustado mucho en ese sentido. Y bueno, para finalizar, más o menos qué expectativas o cómo esperas que sea el regreso a la competición del año que viene, tanto desde el punto de vista como entrenador, como árbitro, o qué cosas han hablado, más o menos cómo ves ese regreso al tatami. Bueno, se han hablado de medidas sanitarias para tomar la competición, pero es un futuro incierto, ¿no? Que nadie sabe qué va a pasar. Si no sabemos qué va a pasar dentro de 15 días, mucho menos podemos saber qué va a pasar dentro de 6 meses o para Tokio. Ayer dieron la noticia de que Pfizer tiene la vacuna, que el 90%, y entonces están hablando que tal vez este cuento se acaba el año que viene, en enero, febrero, marzo, está todo el mundo vacunándose y volvemos a la completa normalidad. Tal vez no. Hay que seguir avanzando e irnos preparando para estar listos para lo que venga, ¿no? Sea con las medidas sanitarias, el distanciamiento. Aquí en España la Federación Española ya ha estado haciendo unos campeonatos y con ciertas medidas sanitarias muy bien estrictas, y yo creo que por ahí va, o sea, a los atletas, sin público, a los atletas, pues entonces desinfección antes de entrar al tatami, al salir del tatami, los árbitros con mayor distancia en las canchas, pero el reglamento al final sigue siendo el mismo, ¿no? Pero, bueno, esperemos que eso se arregle y que podamos volver a la normalidad lo antes posible. Claro. Pero si no, igual seguimos adelante. Es así. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, del primer programa de Karate O'Clock, el primer episodio. Para mí ha sido súper especial que sea con el sensei, que ha sido mi entrenador desde los 6 años y sobre todo ha sido más especial que ha contado cosas que ni yo sabía, así que creo que ha sido un programa muy grato en ese sentido. Espero que hayas pasado un excelente tiempo, una excelente experiencia, y bueno, que próximamente podamos seguir haciendo muchos más programas como este. Que se repita para que entonces tú vayas sabiendo más cosas, más anécdotas que de repente no hablamos. Claro, es que todavía quedan muchísimas cosas por contar, así que probablemente te venga una parte 2. Felicidades por tu programa. Gracias. Saludos. Bueno, muchos saludos. Nos vemos pronto en el próximo programa de Karate O'Clock. Adiós.